Buenas noches, vamos a hablar acerca ahora del código de líneas como tema parte de la unidad número 3. Los códigos en línea son frecuentemente usados para el transporte de los datos. Consisten en representar una señal transportada respecto a una amplitud en el tiempo y la señal está perfectamente sincronizada gracias a las propiedades de la capa física. Y obviamente después se tiene que codificar este tipo de línea y la señal se va a mandar a través de la capa física. Hay un modelo que se llama el modelo OSI que se divide en 7 capas y la capa física es la primera donde se manejan lo que son los bits. Más adelante lo vamos a ver. Algunas características de los códigos de línea es la sincronización, que es el segmento suficiente del reloj que permite identificar el tiempo correspondiente a un bit de una señal. La inmunición al ruido es para detectar adecuadamente el valor de la señal antes de la presencia de ruido. El espectro, como pueden ver en la gráfica, es la igualación del espectro de frecuencia de la señal y la respuesta de frecuencia en el canal de transmisión. Otro elemento importante es el ancho de banda, que representa el rango de frecuencias donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Y la transparencia, que es independencia de las características del código en relación a la secuencia de unos y ceros que se va a transmitir a través de esa señal. Dentro de los códigos más importantes tenemos el RZ, el NRZ, NRZL, NRZ1 y aquí vamos a verlos de manera gráfica. El RZ es un código de retorno de nivel de 0 en el cual durante el paso de un bit a otro bit del mismo signo, paso de 1 a 1 paso de 0 a 0, se vuelve un nivel 0. Los impulsos muy estrechos ahorran energía, pero exigen un ancho de banda mayor, como pueden ver en el gráfico. El NRZ normalmente utilizados son unipolares y se caracteriza por mantenerse constante, como lo pueden ver en las gráficas. El NRZ1 no se retorna a nivel 0, donde 0 representa el nivel alto y 1 representa el nivel bajo. Hay otros también que es el código de línea AMI. Las características, la alternancia de los unos facilita la detección de errores y los valores positivos sin alternarse entre ellos serán interpretados como un error en la línea y los ceros son espacios sin presencia de voltaje y no se permiten más de 15 ceros seguidos. Las ventajas, no habrá problemas de sincronización y se identifican fácilmente los errores del ancho de banda resultante, que es menor al correspondiente en el código NRZ. El uso principal, bueno, como aquí podemos apreciar, se utiliza en la transmisión digital a través de redes WAN. Se puede usar para encender o apagar una luz de red inalámbricas o ópticas conocidas como infrarrojos, sus elementos o dispositivos que tienen ese tipo de tecnología, sus controles remotos, etc. Puede convertirse en un campo magnético, en un disco duro, puede ser impresa para crear códigos de barras. Otro es la pseudoternaria, son las técnicas de codificación llamadas binario multinivel que reparan problemas que pueden ocurrir en los códigos NRZ. El NRZ es un código no return to zero level NRZ, de los cuales los más empleados son el unipolar y el bipolar. Aquí tenemos algunos formatos que podemos apreciar. Uno binario representa por ausencia señal y el cero binario se representa como un pulso negativo o positivo. Los pulsos correspondientes a ceros deben tener una polaridad alternadamente, es decir, codificando los ceros con impulsos de polaridad alternativa y los unos mediante ausencias de impulsos. Al contrario de la codificación AMI bipolar, el código resultante se denomina pseudo ternario. Bueno, aquí menciono algunos de los problemas que pueden tener de las señales. Y estos códigos se han creado para disminuir inconvenientes que representan los códigos binarios en RZ, el sincronismo y en RZ la corriente continua. Ventajas del HDBN: no habrá problemas de sincronización.
En caso de que haya una cadena larga de ceros, cada cero fuerza una transmisión, por lo que el receptor se puede sincronizar en dicha transmisión. Y además el ancho de banda y la señal resultante es menor al que corresponde al NRZ. Los códigos HDB3, aquí podemos ver, son obviamente mucho más amplios. Consiste en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constante por otras que garantizan la anulación del componente continuo y la sincronización del receptor. Las reglas HDB3 no admite más de 3 ceros consecutivos. El impulso del cuarto cero se genera y se transmite con la misma polaridad con la del impulso precedente y se denominan V, que es impulso de violación de polaridad. Y para mantener siempre alternada la polaridad de las violaciones V es necesario que en algunos de los casos insertar un bit de relleno. Los objetivos de este código: evitar componentes en continua, evitar las secuencias largas que corresponden a señales de tensión y no reducir la velocidad de datos para detectar los errores. Y bueno, algo de que ya hemos visto en la materia de la detección de errores, cómo se hace y principalmente cómo se corrige. Se realizan simplemente comprobaciones de impulsos recibidos del receptor y que cumplen las reglas de polaridad por la codificación HDB3. A continuación vamos a hablar del tema de modems, estándares y protocolos. Vamos a ver qué es un modem. Como su nombre lo indica, viene de dos palabras, modulador y demodulador. Es un dispositivo de que se conecta con la computadora y una línea telefónica que transforma las señales digitales del computador en señales analógicas y viceversa. ¿Cómo funciona? Las computadoras manejando una señal digital en la cual es transmitida al módem y el módem se encarga de transmitir esa señal digital en una señal analógica, la cual envía por medio del cable telefónico u otro módem, y ese módem se encarga de convertir esa señal analógica en una señal digital, la cual es recibida por la computadora. Y aquí viene un ejemplo, cómo se transmite. Una señal digital se convierte en una señal analógica, esa otra vez tiene una señal analógica, se convierte en una digital para que llegue a las computadoras. Los tipos de modems podemos contar internos, que constan de una tarjeta de expansión sobre la cual están dispuestos los diferentes componentes que forman el módem. La principal ventaja de estos modems es que reciben su mayor integración con el ordenador o con la computadora. Los externos, similares a los anteriores pero externos a la computadora. La ventaja de estos modems es que es fácil la portabilidad entre distintos ordenadores. Y los modem PC cards, que son modems que se utilizan en portátiles. Obviamente estas ya son tecnologías un poquito ya atrasadas. Ahorita ya hay unos routadores modem, etcétera, componentes más avanzados. Los tipos de modulación también ya los hemos visto. La ACK es la modulación por desplazamiento de amplitud. La amplitud de la portadora se modula a niveles correspondientes a los dígitos binarios de entrada 0 y 1. Eso es tema de la anterior presentación. El FSK, modulación por el desplazamiento de frecuencia. La frecuencia portadora se modula sumándole o restándole una frecuencia de desplazamiento que representa los dígitos binarios 0 y 1. Aquí tienen los ejemplos. PSK, lo que es el tipo de modulación de la portadora, se transmite, se desplaza con cierto número de grados en respuesta a la configuración de los datos. Y bueno, los estándares de modulación, aquí son recomendados los estándares para la operación de los modems. Los estándares cubren la modulación en la técnica de transmisión usados por los modems, así como otros elementos de su operación. Dice, los modems para comunicarse necesitan emplear la misma técnica de demodulación. La mayoría de los modems son full duplex, lo cual significa que puede transferir datos en ambas direcciones, por como ven en el gráfico. Hay otros modems que son half duplex y pueden transmitir en una sola dirección al mismo tiempo. Algunos estándares permiten operaciones asíncronas y otras síncronas o asíncronas con el mismo modem. Entonces aquí tenemos, en este caso, donde solamente se transmiten por una vía, no puede ser por dos caminos, pero primero bien transmite y después recibe, etc. En los tipos de estándares existen tres modelos de estándares: el de facto, el de jure y el de los propietarios. El de facto
Los estándares de facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales. Los de jure u oficial, en cambio, es definido por grupos y organizaciones tales como la ITU, el ISO, el ANSI y otras organizaciones. Los propietarios son propiedad absoluta de la corporación o entidad y su uso todavía no logra una alta penetración en el mercado. Cabe aclarar que existen muchas compañías que trabajan en el esquema no solo para ganar clientes, y igual de manera para atarlos a los productos que ellos fabrican. El estándar internacional es llamado ITU-D, International Telecommunications Union de Telecommunications Sector, antes conocido como CCIT, el Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía. Sumado a los estándares, existen también estándares para verificar errores y comprensión de datos. Los estándares de control: se detectan un ruido en un módem con el control de errores. Todo lo que aprecia es una breve inactividad o pausa en el enlace de comunicación. Mientras que si el módem no tiene el control de errores, lo que ocurre ante un ruido es la posible aparición de pantallas de carácter basura, o si están transfiriendo un fichero, en ese momento esa parte del fichero tendría que volverse a retransmitir nuevamente. Algunos casos en el que el método de control de errores está ligado a la técnica de modulación. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos del tipo de modems que pueden encontrar. Los estándares de la compresión de datos: observa que los bloques repetitivos y datos los envía el módem remoto en forma de palabras codificadas, y cuando el módem recibe un paquete lo decodifica y el bloque de datos es original. Y aquí tienen algunas otras técnicas. Aquí tienen estándares que son muy comunes. Bueno, no me voy a detener en ellos, simplemente que los conozcan, para que los puedan ver, para que los puedan analizar. Y obviamente hay muchísimos, ¿no? Hay no muy comunes, que no son muy populares, ¿verdad? Pero bueno, aquí tienen algunos otros de diferentes marcas. Y vamos a hablar un poquito acerca de los protocolos de la red. Protocolos de comunicación es un conjunto de reglas o normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación pues transfieran información o se comunican entre ellos para transferir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Y bueno, aquí podemos encontrar cómo se pueden comunicar desde equipos locales, computadoras, cómo se pueden enviar mensajes. Y aquí tenemos algunos listados de algunos protocolos según la capa que podamos encontrar. Entonces aquí tenemos algunos servicios. Más adelante vamos a ver lo que es el modelo del OSI y el modelo TCP/IP para que podamos apreciarlo. Aquí simplemente pasamos algunos protocolos de capa 2, dentro de los que van a ver el FDDI, el Frame Relay, el HDLC. Estos los vamos a encontrar en la parte de redes o en la parte del enrutamiento. El point to point, protocolo punto a punto, protocolo túnel a punto, etc. El STP, el protocolo de árbol esparcido. Y entre estos son algunos temas de otras materias que se llaman conmutación y enrutamiento. Y obviamente aquí vienen algunos de la capa 3. Aquí vienen protocolos de capa 3 que van a ver cuando vean la parte de configuración de routers. Otros de capa 3 y capa 4, capa 5. Y bueno, esto es importante que conozcan, ¿no? El modelo de referencia OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, en inglés Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos, es el modelo de red descriptivo que fue creado por la Organización Internacional de la Estandarización ISO en 1980 y es un marco de referencia para la definición de las arquitecturas de interconexión de los sistemas de comunicación. Y aquí viene la parte del modelo OSI. Con esto nos vamos a quedar. Son 7 capas. La capa de abajo hacia arriba es la 1, la nivel físico. La 2 se llama enlace de datos. La 3 se llama red de red. La 4 se llama transporte. La 5 se llama sesión. La 6 se llama presentación. Y la 7 se llama aplicación. Y si vamos definiéndolos, son servicios de red de aplicaciones. La otra, representación de los datos, comunicación entre dispositivos de la red, conexión extremo a extremo y fiabilidad de los datos, determinación de la ruta IP, direccionamiento lógico, direccionamiento físico MAC y LLC, y señales y medios de transmisión binaria. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Con eso terminamos la cuarta unidad. Que tengan buena noche.